Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, después de preguntar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y, al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra, y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy día celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor en nuestro país, en otros países de América Latina. En Europa ya habían celebrado esta fiesta ayer o el día 6, porque la celebran justo el 6 de enero, que es el día de los Reyes Magos. Entonces, para nosotros, hoy la fiesta de la Epifanía y mañana la fiesta del bautismo del Señor. ¿Y qué dice esta fiesta de la Epifanía? Epifanía significa manifestación del Señor. Dice la Biblia que la luz vino al mundo, pero los suyos no la recibieron. Eso es muy misterioso porque los judíos sí sabían dónde iba a nacer Jesús, sí sabían cuándo iba a nacer Jesús por las Escrituras, pero no lo recibieron, no quisieron irlo a acoger. Muy por el contrario, Herodes, cuando se entera por los Reyes Magos y por las Escrituras y por los testimonios de los profetas que están ahí al escrutinio de las Escrituras, decide matar al niño, rechazarlo. Entonces los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿quiénes reciben a Jesús? Por un lado, los humildes, los pastores, que llegan la misma noche que nació Jesús, informados por los ángeles de Dios. Y por otro lado, los Reyes Magos. Los Reyes Magos que en realidad no eran magos, ¿no es cierto? Eran personas de ciencia, eran personas cultas, científicas, que podían distinguir los signos de los tiempos y podían ver en las estrellas lo que estaba pasando. Entonces, digamos así, eran personas científicas que buscaban a Dios con un corazón honesto, con muy buena voluntad. Y bueno, toda persona que busca a Dios, aunque no lo conozca directamente por la fe, por la revelación, termina encontrándolo, porque Dios llega a todas las personas de buena voluntad, como estos Reyes Magos. Y ellos venían de muy lejos, venían de Oriente, siguiendo esta estrella. Y cuando se les pierde la estrella, recurren al rey que está más cerca, a Herodes, y ahí buscan las Escrituras, ¿no? Entonces, por eso el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, decía que no es malo combinar el estudio de la Biblia, es decir, la fe, con el estudio de la naturaleza, de la ciencia, en este caso las estrellas, porque ahí también nos habla Dios, ¿no?
Por eso este Papa es tan especial. El Papa Benedicto fue un gran, yo diría así, doctor de la Iglesia. Claro, esto lo puede solamente nombrar oficialmente el Papa, más adelante lo hará seguramente, pero todos sabemos que él con su doctrina, con su estudio, con su ciencia, con su sabiduría, iluminó mucho, mucho a la Iglesia, ¿no? A través del Papa Juan Pablo II, a través de su propio pontificado, ha sido una lumbrera para la Iglesia y nos invita a vivir plenamente lo que decía San Juan Pablo II en una encíclica que se llama Fe y Razón. Hay que vivir la fe, hay que aceptar la fe con un corazón humilde, como los pastores, y si está la posibilidad de desarrollar el intelecto, la ciencia, como los Reyes Magos, también hay que hacerlo. Y utilizar siempre las escrituras, ¿no es cierto?, que nos guían, porque en definitiva cuando se pierde la estrella, que es decir, el conocimiento humano, lo científico, las señales como más a la mano que tenemos, entonces hay que recurrir a la fe, porque la fe es la que nos falla, la fe es la que nos muestra el camino hacia Cristo con toda certeza y seguridad. Y de ese modo ellos consiguen llegar a la presencia del niño Jesús en Belén. Es muy significativo que haya sido en Belén, porque esta fue la tierra donde nació David, que es el padre de Jesús, ¿no? A Jesús se le conoce como el hijo de David, que era el título que tenía el Mesías. Y además la palabra Belén significa casa del pan, y entonces es ahí donde nace el que va a ser el pan de vida eterna, Jesús, nuestro Señor. Y cuando los Reyes Magos lo ven, entran a la casa, dice la Escritura, hoy día tomada del evangelista Mateo, es decir, que esto no fue el día del nacimiento de Jesús, porque ahí nació en una cueva, ¿no es cierto?, en una gruta, ahora estaba en una casa. Entonces se sabe que fue tiempo después del nacimiento. Y al entrar a la casa, que debe haber sido una casa muy sencilla, ellos ven al niño y se postran para adorarlo. Entonces es impresionante esto, porque realmente los Reyes Magos no se dejan llevar por las apariencias. No dicen, esto es muy pobre, es demasiado sencillo, tal vez nos equivocamos, sino que ellos siguen todos los signos que Dios les muestra, y cuando consiguen descubrir a Jesús, lo adoran. ¿Ya? Entonces eso significa que las personas humildes no son solamente las personas que no tienen educación, como los pastores, en fin, que no tienen mucha cultura y por eso Dios los elige primero, sino también las personas humildes pueden ser personas con muchos estudios, con mucha ciencia, con muchas capacidades, incluso con mucho poder, porque ellos eran reyes, pero que si son humildes es porque están buscando a Dios. Y una vez que lo encuentran, se postran y lo adoran. Eso es lo maravilloso, ¿no? Qué distinto es el mundo en que estamos hoy, en que muchas veces el ser humano se autoproclama Dios, se endiosa a sí mismo, quiere hacer su soberana voluntad y no postrarse ante el verdadero Creador y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy día los Reyes Magos nos dan esta gran lección y ejemplo de buscar a Jesús con más fuerza, que ojalá este año 2023 lo utilicemos solo para eso, para buscar a Jesús en las Escrituras, en nuestros estudios, en ver los signos de los tiempos, las cosas que están sucediendo, interpretarlas a la luz del Espíritu Santo. Por eso también la oración es muy importante, hacer el bien a los demás. Los Reyes Magos no llegaron con las manos vacías. Ellos descubrieron que esta familia era pobre y que necesitaban esos bienes, no solamente para honrarlo, para adorarlo, para rendirle homenaje, sino porque ellos necesitaban ese oro, ese incienso, esa mirra, porque después ellos iban a ser exiliados y en Egipto iban a vivir de eso al principio, ¿no? Prácticamente. Entonces hay que practicar el bien, vivir la caridad y amar a todo el mundo, porque el Señor está presente en los más necesitados. Ojalá que ese gran propósito de buscar a Jesús con todo el corazón y una vez que lo encontremos, lo adoremos, esté presente en nosotros. Por eso creo que una buena meta para este año
es tener más respeto en la misa, más cuidado, más devoción, más piedad eucarística, porque a veces nos acostumbramos mucho a estar en la iglesia o llegamos y nos desconcentramos fácilmente o no respetamos los ritos que se proclaman en la Eucaristía. Y lo peor de todo, cuando está presente Jesús en esa hostia santísima, en el cáliz con la sangre, muchas veces los católicos como que no respetamos esto, ¿no? Y vivimos de una manera muy indiferente, ¿no? Cuando vemos el ejemplo de los Reyes Magos, ante Jesús la actitud primera es alabanza, adoración, postración, reconocerlo como Dios y entregarle toda nuestra vida, no solo nuestros bienes, sino también nuestro corazón, entregarle todo nuestro ser, porque Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, y Él se merece toda nuestra entrega, nuestro amor, y por lo tanto esta fiesta es para que pensemos, ¿qué quiero entregar yo? ¿Qué sacrificios voy a hacer por Jesús? La mirra significa eso, ¿no? El sacrificio. ¿Qué incienso le voy a entregar a Jesús? El incienso simboliza la vida espiritual, la oración. Que nuestro corazón esté tendiendo más a las cosas de arriba y no a las cosas mundanas, ¿no es cierto? No tanto tiempo para las cosas que pasan en este mundo, que son importantes, pero nunca son tan importantes como rezar y preocuparnos de las cosas de Dios. Entre los sacrificios que podríamos hacer, la mirra, ¿no? Podríamos pensar en tener más cuidado de las cosas que decimos, dominar más nuestra lengua. En ese sentido, el apóstol Santiago dice que el órgano más difícil de domesticar en el cuerpo es la lengua, porque muchas veces decimos cosas, hablamos mal del prójimo y lo hacemos muy livianamente, aunque sean personas que ni conocemos. Hablamos mal de políticos, hablamos mal de personas que conocemos recién o personas que son incluso hasta muy cercanas y creemos que hacemos bien, pero en el fondo, cada vez que hablamos mal o juzgamos a nuestro prójimo, nos estamos poniendo en un pedestal de jueces y nos creemos como pequeños dioses que pueden dictaminar quién es bueno y quién es malo, y eso ofende a Dios. Entonces hay que morderse la lengua y tratar de no criticar, de no ser tan peladores como a veces somos y a veces participar de verdaderas calumnias que se forman en ciertos grupos donde se habla de otras personas, incluso destruyendo la honra del prójimo. Entonces, ese sería un muy buen sacrificio, tratar de imitar a María, imitar a San José y guardar silencio ante las cosas que a veces no entendemos. Por ejemplo, ahora se está hablando tanto del Papa, hay algunas personas que dicen que el Papa aquí, el Papa allá, el Papa actual, ¿no es cierto?, que quedó, el Papa Francisco, pero al Papa hay que respetarlo, porque es la figura que tenemos que representa a Cristo acá en la tierra. Y nosotros no estamos llamados a juzgarlo, sino que Dios lo va a juzgar a Él, y Él nos va a juzgar a nosotros. Lo único que podemos hacer mejor es rezar por el Papa, porque tiene una gran tarea ahora. El Papa Benedicto XVI era un buen apoyo, era alguien que lo aconsejaba, que rezaba mucho por él, que lo sostenía mucho, y ahora ya no está. Entonces tenemos que redoblar nuestra oración por el Papa y no hablar mal de él. Y por último está el oro. El oro que le entregan los Reyes Magos a Jesús simboliza siempre el amor, la caridad, la compasión, la misericordia, que es la actitud típica de Jesús y de los verdaderos cristianos. Ofrezcamos entonces al Señor estos dones, porque Él nos entregó el don más precioso de todos, que es su propio corazón. Recordemos, Belén, casa del pan, porque Jesús vino al mundo para entregarnos su corazón, su sagrado corazón, que comulgamos en cada Santa Misa en la comunión eucarística.